Miércoles 2 de agosto, amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito, Hablemos de Mercados, traído a ustedes por EjoTuS Consultoría y Portefondeo. Bienvenidos al podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios. El podcast que siempre los mantiene con temas de conversación y que de manera sencillita les informa sobre cómo se encuentran los mercados al día de hoy. Empezamos hablando de cómo amanecieron los mercados. El día de hoy tenemos mercados con un tono rojo en este segundo día de agosto. Antes de la apertura del mercado, el Dow Jones está cayendo 54 puntos o un 0.15%. El S&P 500 está cayendo un 0.26% y el Nasdaq está bajo un 0.3%. ¿Cuál es la razón? Pues principalmente es por la sorpresa que recibió el mercado de que Fitch bajó la calificación crediticia a largo plazo de Estados Unidos de AAA a AA+. Este downgrade se produce en medio de una evaluación continua de los resultados del segundo trimestre que están haciendo los inversionistas. Las razones detrás de la decisión de Fitch Ratings son variadas, pero destacó el desgaste de gobernabilidad y un deterioro fiscal previsto para los próximos 3 años. También señaló la tensión política que vimos en Washington en torno a las negociaciones del techo de la deuda que vimos al principio de este año, que mencionamos en repetidas ocasiones en este podcast. Entonces, esto, sumando a las resoluciones de última hora, ha erosionado la confianza en la gestión fiscal y por eso Fitch decidió bajar la calificación crediticia de Estados Unidos. Hablando de empresas que presentaron resultados trimestrales, tenemos Advanced Micro Devices. Ayer presentó su resultado después del cierre y el día de hoy, antes de la apertura, están incrementando sus acciones un 2% después de superar las estimaciones promedio de los analistas. Llegó a incrementar un 4% la acción de Advanced Micro Devices. Recién habían presentado sus resultados trimestrales, presentaron utilidades de 58 centavos por acción con ingresos de 5.360 millones de dólares. La estimación de utilidades era de 57 centavos por acción. Superó la estimación de utilidades por 1 centavo por acción, y hablando de ingresos, la estimación era de 5.310 millones de dólares. Entonces, con un corto margen, superó también la estimación de ingresos. Hablando de acciones que están cayendo después de presentar resultados trimestrales, tenemos a SolarEdge Technologies cayendo un 12% después de no cumplir con la estimación de ingresos de los analistas. Esta empresa de energía solar está presentando ingresos de 991 millones de dólares comparado con la estimación de 992 millones de dólares que tenían en promedio. Entonces esto no convenció a los inversionistas y por eso esta caída de 12% en sus acciones. Hablando de utilidades, presentó utilidades que superaron las estimaciones, que fueron de 2.62 dólares por acción, cuando la estimación era de 2.52 dólares. Hablando de cómo cerramos ayer en el primer día de agosto, pues vimos un mercado mixto. Tuvimos al Dow Jones pintado de verde arrancando este nuevo mes, subiendo 71 puntos al cierre o un 0.20% arriba. El Nasdaq cayó un 0.43% y el S&P 500 cayó un 0.27%. El Dow actualmente está en su punto más alto desde febrero de 2022, impulsado por los resultados trimestrales que hemos estado viendo de las empresas. Ya estamos casi a la mitad de esta temporada de resultados trimestrales. Casi la mitad del S&P 500 han presentado resultados trimestrales, más de la mitad, y el 82% han superado las estimaciones de los analistas. Como platicamos ayer, esto es debido a que vimos estimaciones bajas, pero también estimaciones negativas. Entonces estamos viendo, aunque las empresas están superando las estimaciones de los analistas, estamos viendo que en promedio están cayendo las utilidades y los ingresos en comparación con el mismo periodo del año anterior. Entonces vamos a ver cómo continúan estas noticias. El día de hoy vamos a estar esperando datos económicos importantes de empleos. Vamos a estar viendo datos de empleos de Estados Unidos. Espera un incremento de 175,000
nuevos empleos, que es menor del incremento que habíamos visto para el mes anterior de 497,000. Esto es un indicador inflacionario importante. Y hablando de resultados trimestrales, vamos a estar esperando en unos momentos resultados de CVS Health y también de Yum Brands. Vamos a ver qué nos presentan. Vámonos con noticias de Uber, que ayer presentó sus resultados trimestrales y provocaron estos resultados una caída en sus acciones el día de ayer de 5.68%. Presentó antes de la apertura de ayer del mercado. El día de hoy estamos viendo que continúa esta tendencia pesimista. Están cayendo sus acciones antes de la apertura un 1.29%. Uber tiene un valor de mercado de 94,410 millones de dólares. En 2023 ha incrementado esta evaluación un 83%, y si comparamos la evaluación actualmente a la evaluación más alta de 2021, podemos ver que se encuentra un 22.7% abajo de los niveles de mediados de 2021. Como quiera, aunque vimos esta reacción de los inversionistas con esta caída, yo creo que vimos resultados impresionantes para Uber, porque por primera vez en su historia presentó un trimestre que es rentable operativamente. Presentó una utilidad operativa Uber. Esto es un hito para la historia de su empresa, que es reflejo de los esfuerzos a largo plazo para recortar las pérdidas en llevar alimentos y productos a los consumidores, y también en transportar a las personas, que son sus dos negocios principales. Para este trimestre finalizado en junio, vemos que el crecimiento fue principalmente en el número de viajes de transporte en Estados Unidos y Canadá. Sobrepasaron los niveles prepandemia por primera vez, y también vimos que se quedó todavía fuerte la demanda de deliveries, a pesar de que estamos viendo que están reabriendo los restaurantes, que esto reduce pues naturalmente la demanda de delivery. Sin embargo, podemos ver que es el primer trimestre desde 2009, cuando se fundó Uber, que vimos operaciones rentables. Es decir, de la operación del negocio principal de Uber, por primera vez ya fue rentable. Ya habíamos visto que habían estado presentando algunas utilidades netas, pero estas utilidades eran principalmente resultados de inversiones que estaban sopesando o siendo mayor que las pérdidas que tenían en las operaciones. Pero ahora estamos viendo que la utilidad provino no de las inversiones de Uber o el manejo de su efectivo, sino de su misma operación, de su mismo modelo de negocio. Si vemos desde 2016, que fue del primer trimestre de 2016 a el día de hoy, podemos ver que Uber tiene cerca de 30,000 millones de dólares en pérdidas operativas. Entonces es un avance importante el que presentaron ayer. Sin embargo, parece ser que no le gustó mucho a los inversionistas. Uber espera que continúe este crecimiento para el tercer trimestre, también el mismo crecimiento que vieron durante este segundo trimestre de 2023, y esta utilidad operativa pues reflejo de la campaña de recorte de costos que han tenido desde 2019, donde han estado recortando fuertemente costos en todos los negocios principales, pero también los no principales. Entonces un recorte de costos general el que estamos viendo. Además, estamos viendo que están expandiendo la publicidad en las aplicaciones de Uber. Esto también está incentivando ciertos ingresos para el lado de transporte principalmente. Y hablando de la utilidad, vimos una utilidad de 394 millones comparado con una pérdida de 2.600 millones de dólares el año anterior al mismo periodo. Esto fue mejor que la estimación que tenían los analistas, en promedio 18 millones de dólares de pérdida. Esta utilidad neta fue impulsada por la utilidad operativa que comentamos, que fue de 326 millones de dólares. Hablando de ingresos, vimos un crecimiento anual en ingresos de 14% para llegar a los 9.230 millones de dólares. Esto no cumplió por un poco
con lo que esperan los analistas, pero vemos que los gross bookings, que es el valor total de transacciones en la aplicación de Uber, creció un 16% anualmente a 33.600 millones de dólares. Uber espera que sus gross bookings estén en un rango entre los 34.000 millones de dólares y 35.000 millones de dólares para este tercer trimestre, y los analistas esperan bookings de 34.090 millones de dólares. Todo está dentro del rango lo que espera Uber con lo que está esperando el mercado. Hablando de la división de fletes, vimos que cayó un 30% los ingresos de los fletes para Uber, entonces no fue para nada un buen trimestre para esta empresa. Y hablando de recortes de fuerza laboral, pues a diferencia de otras empresas de tecnología, vemos que Uber solo ha recortado el 3% de su fuerza laboral en food delivery, principalmente en los fletes, que estamos viendo que no están presentando buenos resultados, y también en administración general. Entonces vimos resultados que a mi parecer fueron excelentes resultados, ya que sea rentable la operación para la empresa, pero no logró convencer a los inversionistas. Vámonos con noticias de Starbucks, y es que Starbucks es de mis empresas personalmente favoritas. Si me ven estresado, si me ven con ganas de pensar en temas específicos, me van a ver con un Starbucks en la mano y probablemente sentado en un sillón dentro de un Starbucks. Es impresionante el crecimiento que hemos visto en los últimos años para esta cadena de cafés, y actualmente tiene una evaluación de 116.080 millones de dólares. Está evaluada esta empresa 32 veces sus utilidades, y presentó ayer, después del cierre, sus resultados trimestrales. En lo que a 2023 casi no ha tenido movimientos esta empresa. Hablando de su acción, ha incrementado solo un 0.43% durante 2023, desde su punto más alto de mediados de 2021 de julio. Está bajo la evaluación un 16%. ¿Y qué vimos de los resultados trimestrales? Pues principalmente que no le gustó mucho o no convenció a los inversionistas lo suficiente, pues antes de la apertura están cayendo sus acciones un 1.26%, a pesar de que vimos ingresos récord para la empresa a medida que están vendiendo bebidas de café frías. Estamos viendo que la empresa presentó 9.200 millones de dólares de ventas para el trimestre. Esto estuvo menor de lo que esperan los analistas, en promedio de 9.300 millones de dólares, pero si vemos cuánto incrementó los ingresos anualmente, pues incrementaron un 13% en comparación con el año anterior, que es un crecimiento considerable para esta empresa, considerando el ambiente económico en el que nos encontramos actualmente, de altas tensiones inflacionarias, alzas en tasas de interés, cambios en comportamiento de consumidor, pero un incremento de 13% pues es convincente. Hablando de ventas de las mismas tiendas, que es comparar las ventas del año pasado en número de tiendas con el mismo número de tiendas de este año, vemos que incrementó un 7% para América del Norte. Esto lo consideran como Estados Unidos y Canadá. Entonces vimos un incremento de 7% ahí. Esto debido a haber incrementos en los precios de los productos de Starbucks, y también de que los consumidores siguen adquiriendo jarabes y otro tipo de adiciones a sus bebidas que impulsan aún más los precios de los productos de Starbucks. Entonces, si pensaban que agregarle un jarabe a tu bebida del Starbucks del día a día no iba a provocar mucha diferencia en Starbucks, pues sí se notan estos crecimientos de ingresos para las empresas. Hablando del comportamiento, el nuevo director ejecutivo pues está viendo Laxman Narasimhan, que están incrementando las actividades y están incrementando los empleos en las tiendas de Estados Unidos. Dice que están mejorando los márgenes, están mejorando la operación. Está enfocado el director ejecutivo nuevo, que está desde marzo,
en mejorar la cadena de suministro, mejorar la capacitación a los empleados y también el equipo para mejorar la experiencia del consumidor, que personalmente les puedo decir que es de las mejores que hay. Hablando del segundo mercado más importante para Starbucks es China, y aquí vimos que estuvo golpeado Starbucks durante todo 2020, 2021 y 2022 y principalmente la mayoría de la primera mitad de 2023 por las restricciones de este país, pero vimos que incrementaron las ventas de las mismas tiendas en un 46%, aplastando la estimación de los analistas de las ventas de China. Entonces esto es una muy buena noticia, donde Starbucks ve muchísimo crecimiento. Esperan abrir más de 3,000 nuevas sucursales de aquí a 2025. Entonces vamos a ver cómo continúa el crecimiento para esta empresa en China. Hablando de utilidades, vimos una utilidad neta de $1,140 millones, que es un 25% más de lo que habían presentado el año pasado en el mismo periodo. Las utilidades por acción fueron de $1 por acción, superando la estimación por 5 centavos de 95 centavos de dólar por acción. Hablando de estimaciones para lo que queda del año, pues siguen con las mismas estimaciones que tenían previamente, que es lo que esperan los analistas. Entonces no vimos muchos movimientos por este lado, pero sí algo que quiero mencionar es cómo estamos viendo que este tipo de empresas también son las que hemos visto muy pocos movimientos durante 2023. Como comentamos, la empresa está evaluada a 32 veces sus utilidades, solo ha incrementado un 0.43% durante 2023, que si lo comparamos con el crecimiento de 7% del Dow Jones durante el año, pues es una diferencia muy importante. Entonces estamos viendo que de cierta forma este tipo de empresas también los inversionistas las han estado haciendo a un lado, al igual que como comentamos ayer con el sector de biotecnología. Vamos a ver cómo continúa esta tendencia. Amigas, amigos, estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy. Espero que la información compartida les haya resultado de gran utilidad. Si así lo fue, los invito a compartir este contenido, a calificar honestamente a este podcast. Nos ayudan muchísimo. Si tienen cualquier duda, comentario, retroalimentación, los invito a enviarnos un mensaje para que por ahí platiquemos. Espero que tengan un excelente día y ánimo. Mañana nos vemos.